Delimitación y presentación de las características de la cuenca Urubamba-Vilcanota Tramo 2. El agua, considerada como bien económico, social y medioambiental indispensable para la vida humana y la sostenibilidad de la biodiversidad, es un recurso renovable que, a diferencia de los no renovables, se generan naturalmente y en tanto el volumen de dicha renovación se mantenga superior al volumen demandado del recurso, estaríamos ante un uso sostenible del mismo. No obstante, en el Perú se presentan factores que afectan la demanda, como por ejemplo los mayores requerimientos para uso multisectorial. La Autoridad Nacional del Agua, mediante el Programa de Modernización de la Gestión de Recursos Hídricos, inició en agosto del 2019 la formulación del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca Piloto Pampas y Vilcanota Urubamba, donde los organismos rectores y el consorcio Pampas-Urubamba se integran para formular dichos planes de gestión mediante la aplicación de una metodología participativa que involucran a los principales actores de la cuenca a través del CRH. Ahora sí continuamos con la descripción de la cuenca. La cuenca del río Urubamba es una extensa área de drenaje en Perú que se extiende desde los flancos de la cordillera oriental hasta el sur y sureste. Tiene forma alargada y está reducida en la parte alta con pendiente alta. La cuenca del río Urubamba tiene tres ejes principales de drenaje, que son los ríos Vilcanota, Mapacho y Yanatile. El río Vilcanota es el principal río de la cuenca y nace en los nevados de Labra, La Raya, a una altitud de 4.326 metros sobre el nivel del mar, fluyendo en dirección noreste y recibe aporte de varios ríos incluyendo el Langui, Salca, Pitumarca, Tigremayo, Guatanay, Guarocondo, Santa Teresa y Vilcabamba. Finalmente se une en el río Yanatile para formar el río Urubamba. La cuenca del río Vilcanota Urubamba se encuentra en los territorios de las regiones del Cusco 73,84% y Ucayali 26,16%. Tiene una área de 58.735 kilómetros cuadrados, de los cuales 43.370 kilómetros cuadrados está en la región del Cusco y 15.365 kilómetros cuadrados en la región de Ucayali. Análisis del estudio de caso. El valle del río Vilcanota en la región del Cusco es una zona importante para abarcar las provincias de Calca y Urubamba. Este área tiene una ocupación humana significativa y una interacción entre lo rural y lo urbano. También es muy visitado por turistas. Una de las principales preocupaciones es la contaminación del río Vilcanota, ya que todas las aguas residuales de los poblados de este valle, incluye la ciudad del Cusco, se vierte en este río. El río Vilcanota es una fuente vital de agua para la agricultura, el consumo humano y la recreación. Se ha realizado un estudio para identificar y evaluar las principales fuentes de contaminación del río Vilcanota en el sector de Calca-Urubamba. Este estudio aborda los aspectos ambientales, físicos, biológicos y sociales, así como las características del agua del río y la identificación de las principales fuentes de contaminación. Características generales. Disminución del caudal. El caudal del Vilcanota Urubamba, el riesgo actual y futuro del uso poblacional del agua es predominante medio. Sin embargo, los distritos de Cusco, San Sebastián, Sicuani y Santiago presentan un nivel de riesgo alto que se mantendrá hasta el 2050, a excepción de Sicuani. También tenemos el movimiento en masa. En la cuenca del Vilcanota Urubamba, el riesgo actual y futuro del uso poblacional de agua ante los movimientos en masa es predominante medio. Sin embargo, el distrito de Cusco tiene un nivel alto de riesgo en los tres escenarios actuales del 2030 al 2050. Otra característica que también tenemos es las inundaciones. En la cuenca del Vilcanota Urubamba, el riesgo actual y futuro del uso poblacional del agua es predominante medio y bajo. El distrito de Cusco tiene un nivel alto de riesgo en los tres escenarios, mientras que en los distritos de San Sebastián, Santiago y Santana y Sicuani tiene un nivel medio, y Calca, San Jerónimo, Huancha, Paucartambo tiene un nivel bajo. Y por último tenemos el incremento de erosión hídrica del suelo.
En la cuenca del Vilcanota Urbamba, el riesgo actual y futuro del uso poblacional del agua es predominantemente medio. En el escenario actual, el distrito de Cusco tiene el nivel más alto de riesgo, mientras que el distrito de Santiago y San Sebastián, San Jerónimo y Huanchac tienen el nivel de riesgo medio. En el escenario de 2030 y 2050, el riesgo disminuye de medio a bajo en el distrito de Paucartambo. El río Vilcanota del distrito de San Salvador, el tramo 2. Este tramo presenta una longitud de 490 metros y en todo el sector la erosión causada por el río es evidente, al no existir muros de contención que protejan ambas márgenes de este río. Como se pueden apreciar las imágenes del distrito de San Salvador, el tramo 2, erosión causada por el río y socavamiento. En la línea roja se observa el proceso de socavamiento ocasionado por el río Vilcanota. La margen derecha presenta evidencia de erosión y socavamiento generados por el río, poniendo en peligro viviendas edificadas sobre su cauce. Estas viviendas se construyeron sin respetar la faja marginal. Por otro lado, en la otra imagen podemos observar cómo la erosión ocasionada por el río viene afectando la plataforma de la carretera que une San Salvador con otros pueblos del distrito. En la margen izquierda se observa el proceso erosivo generado por el río debido al incremento del caudal en esta última temporada de lluvias. Las viviendas que se encuentran construidas sobre el cauce y o canal del río vienen siendo afectadas por los años durante el periodo lluvioso entre el mes de octubre y abril. Precipitaciones que incrementan el volumen del agua y discurren por el río. Estudios hidrometeorológicos e hidrométricos. En caso de los depósitos fluviales, estos se forman por el denominado cauce del río Vilcanota. Generalmente estos son inconsolidados y tienen alta permeabilidad y están constituidos por rombos de gravas, arenas y en algunos casos vienen siendo explorados de manera irracional. Sobre los depósitos fluviales, estos se ubican en asentamientos humanos, hospedajes, terrenos de cultivo, así como caminos y carreteras, por lo cual reflejan la invasión incontrolada de este cauce. Depósitos aluviales son de morfología más o menos plana y están ubicados en las partes conocidas como fondos de valle o ampliación debido a su conjunción, dando lugar a las llanuras aluviales y las terrazas amplias. Son de composición heterogénea y constituidos por bloques, gravas, guijarros, arenas, limos y arcillas, y su estratificación varía de difusa hasta la estratificación más copizosa. El comportamiento geomecánico es aceptable a bueno. En caso de los depósitos coluviales, se dice que son depósitos fragmentarios, transportados y acumulados por acción de la gravedad. Estos se reconocen en las laderas de los cerros y son de características heterogéneas, compuestos de un material inconsolidado o débilmente consolidado en bloques grabados en limo y arcilla. En caso del modelamiento hidrológico y la disponibilidad hídrica, como podemos ver en la primera imagen, se representa la cuenca en color gris junto al río en color negro. En la imagen a la derecha, en color celeste, azul y rojo, se representa el base flow, que es en sí la contribución del flujo base, y en la parte baja tenemos a la contribución de la superficie de escorrentía. En el caso de la calidad de las aguas, tenemos el inventario de fuentes de contaminación. En caso de problemas de contaminación de recursos hídricos, sabemos que en la cuenca Vilcanota-Urubamba existe una carga orgánica, la cual está presente en sus principales cursos. Se destaca uno de los principales factores son la presión poblacional y turística, como en el caso de Cusco. En caso de la parte A, existen afectaciones por el desarrollo creciente de actividades acuícolas, así como la presencia de algunos pasivos mineros. También en esta zona existen características volcánicas, por lo cual se incide en la calidad del agua por la presencia de cloro y arsénico. Si bien la capacidad de autodepuración del río es alta, no es suficiente. En la parte media se caracteriza por la gran presión antrópica, el aumento creciente de población y el crecimiento desordenado de las principales ciudades, mientras que en la parte baja se presenta un gran arrastre de sedimentos y destaca la presencia de contaminantes derivados de navegación.
Problemas de reforestación. Uno de los principales problemas que se presenta dentro de esta cuenca es la alta tasa de deforestación, ya que esto afecta directamente a la disponibilidad del recurso hídrico y produce problemas de erosión, efectos de inundaciones y huecos. Existen varios proyectos de reforestación, sin embargo, en ocasiones se ha visto que se ha reforestado con especies no nativas, por lo cual, como el eucalipto, puede producir afecciones en la disponibilidad de manantiales y ojos de agua. Los actores locales expresaron la necesidad de capacitación para una mejor gestión de los proyectos de reforestación y recuperación de ecosistemas. Sensibilización y concientización ambiental. Se ha identificado que existe muy poca sensibilización en las autoridades y en los usuarios respecto al buen uso del recurso hídrico, al manejo de las infraestructuras y el impacto ambiental que generan los vertimientos de aguas usadas en la mala disposición de los residuos sólidos. Por ello es necesario concientizar e integrar el valor del agua como base de desarrollo y como un elemento básico para la calidad de vida. En cuanto al potencial de recurso hídrico por servicios ecosistémicos, se sabe que la cuenca Vilcanota-Urubamba es una de las más extensas y con una gran diversidad ecosistémica. Por ello, le confiere un gran potencial para la valorización económica del recurso a través de mecanismos de redistribución de servicios ecosistémicos, los cuales permitan su integración y colaboración necesaria entre los actores de la parte baja y alta. ¿Y cómo podemos manejar el problema? Teniendo en cuenta lo antes expuesto, esto está ligado al manejo que se da en los tramos evaluados, que en nuestro caso es el tramo 2, en el cual se va a plantear soluciones a los problemas localizados en el área de estudio, teniendo en cuenta que se tienen que proteger las viviendas y la infraestructura cercana al cauce del río Vilcanota. Esto no quiere decir que no tengamos que analizar las posibilidades de reubicación de estas personas. Posteriormente se podrá observar algunas conclusiones y sugerencias del caso. Evaluación del estado de los cuerpos de agua. Hay una creciente preocupación por la degradación de la calidad del recurso hídrico, lo cual hace necesario disponer de datos de partida en los que se pueda analizar y llevar a un control adecuado. Sin embargo, la información frente a la calidad del agua se encuentra en un estado incipiente y no se dispone de una base sólida. La gran parte de estos datos son dispersos y no tienen una continuidad temporal, y a menudo son zonas muy puntuales y no responden a una red de monitoreo definida. Como conclusiones, el río Vilcanota, estudiado en los tramos mencionados, tiene una dirección para ponerse en marcha y fluir desde sureste hacia el noroeste, y se encuentra dividiendo en las partes del distrito de San Salvador. Del análisis de la información que se ha logrado obtener, se va a observar que existen tramos con un alto nivel de peligro y nos encontramos en un estado de abandono por las autoridades, siendo vistas desde el puente hasta la escuela de San Salvador. Entre los problemas principales tenemos la erosión de los muros de contención a tal punto que estos puedan colapsar, y seguido de esto, como consecuencia, traen inundaciones provocadas por el desborde del río. A su vez, también afectará a los habitantes de la zona, provocándoles pérdidas de materiales por la destrucción de sus viviendas y cultivos, asimismo con la crianza de los animales. Otro problema que también afectaría a la cuenca del Vilcanota a largo plazo son las sequías, que traerán consigo la disminución del caudal debido al retroceso glaciar que se da en los glaciares que de alguna manera van a desembocar en el río ya mencionado, esto debido al aumento de temperatura que se viene sufriendo año tras año y va en aumento. Dentro de las sugerencias, es necesario de suma importancia tomar una serie de medidas de estabilización y protección contra los desbordes. Asimismo, intervenir los muros de contención con la finalidad de controlar, iniciar trabajos de limpieza del cauce del río y trabajos de defensa en la ribereña a lo largo de todo el tramo con gaviones y o enrocados. La Municipalidad del Distrito de San Salvador debe velar por la seguridad y bienestar de la población. Y bueno, por otra parte, es evidente que se requiere una gestión y manejo integral de la cuenca para abordar los problemas identificados. Como primera sugerencia tenemos el refuerzo de la infraestructura y prevención de inundación. Para este apartado se debería de realizar un estudio de ingeniería para fortalecer y mantener los muros de contención a lo largo de los tramos críticos del río para prevenir la erosión y posibles inundaciones. Asimismo, se debería de establecer un sistema de alerta temprana para notificar a la población. Dentro de la gestión del agua y de la conservación de la cuenca, se debe promover las prácticas de conservación del suelo y reforestación en las áreas de la cuenca para reducir la erosión y mejorar la retención del agua. De la mano, se pueden implementar prácticas agrícolas sostenibles y de gestión del agua para reducir la presión sobre los recursos hídricos.
Dentro del apartado de adaptación al cambio climático y reducción de sequías, se deben desarrollar estrategias de adaptación que incluyan de manera puntual la gestión sostenible de los recursos hídricos. Asimismo, fomentar la conservación de glaciares, diversificando las fuentes de aguas y considerando la posibilidad de almacenamiento de agua para mitigar los efectos de la sequía. Finalmente, tenemos a la participación y educación comunitaria. En este apartado, debemos involucrar a la comunidad local en la toma de decisiones y en la implementación de medidas de manejo de la cuenca. Se debe de llevar a cabo programas netamente educativos para concientizar a los habitantes sobre los desafíos y soluciones realizados con la cuenca y el agua. Finalmente, facilitar la colaboración entre diferentes partes interesadas, tales como autoridades locales, organizaciones gubernamentales y o no gubernamentales, con fines científicos para abordar la problemática de manera efectiva.